El pecado ofende a Dios. Dios es un ser soberanamente santo. Así que el hombre en su pecado no puede tener cercanía a Dios. No puede haber intimidad. El pecado es una barrera, es un obstáculo, es una cima. Es como una muralla, como una pared que se crea entre el hombre para que se destruya esa pared intermedia. Dios, en primer lugar, tuvo que tomar la iniciativa, porque el hombre estaba impedido. El hombre, en su estado pecaminoso, en su estado caído, no podía levantarse. No podía. No porque no lo hubiese intentado. Algunos lo intentaron, pero el Señor dice en su palabra que todas esas actitudes de intento sin tener a Dios en cuenta resulta vana. Él dice a través del profeta: aunque te laves con lejía y amontones mucho jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, ha dicho el Señor. No había manera alguna para el hombre levantarse de ese estado. Entonces, cuando Dios ve al hombre, a la humanidad entera, caída en ese estado de pecado, alejada de Dios, sin esperanza en este mundo malo, Dios se trazó un plan en su sola soberanía. Ese plan se llama un plan de redención. Quiso Dios dejar su trono de gloria y venir al encuentro del hombre para reconciliar consigo mismo al ser humano. Entonces ese plan de redención, una vez habiéndolo el Señor creado en su sola potestad, en su sola soberanía, ordenó que se impartiera el anuncio de esa iniciativa. Y uno de los que principalmente anunciaron en calidad de profeta ese anuncio fue el profeta Isaías. E Isaías, hablando de ese propósito de Dios, dijo textualmente las palabras que el Señor había dicho. Él dijo: díganles que yo mismo que hablo estaré presente. Yo mismo iré y yo mismo les salvaré. Es así que cuando Dios determina ejecutar el plan de salvación que había previsto para el hombre, bueno, tomó el vientre virginal de la Virgen María y entonces se engendró en el vientre virginal de la Virgen María. Allí se gestó la criatura a quien se le puso por nombre Jesucristo. La Biblia dice: una virgen concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Así que Jesús se gesta en el vientre de la Virgen y, guardando el orden de la naturaleza, es decir, los 9 meses de embarazo, María da a luz a Jesús en Belén de Judea. El día que Jesucristo nació en Belén de Judea, hubo gozo en las alturas. Los ángeles prorrumpieron en alabanza, en gozo, y ellos gritaron a los 4 vientos, a manera de cántico, dijeron: os damos nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y uno pudiera preguntarse en qué consiste la noticia de tanto júbilo, de tanto gozo. Ellos dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os damos nueva de gran gozo. Ha nacido hoy, dijeron ellos, en la ciudad de David un Salvador. Allí nació Cristo en Belén y creció como crece cualquier persona, hombre o mujer, de nuestro tiempo aún. Y a la edad de 30 años se dispuso él mismo impartir la noticia
por toda la comarca alrededor donde nació, donde se crió. Estuvo por muchos lugares, por doquiera diciendo, haciendo el llamado. Él dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. De aquí en adelante arrepentíos y creed al evangelio. Y en esta porción dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No había esperanza para el hombre pecador. Cristo vino a traer la esperanza. Cristo no te ha traído aquí esta noche para condenarte, no. El pecado te tiene condenado, pero aquí hay un Salvador, un poderoso Salvador. La Biblia dice que Dios nos levantó un poderoso Salvador y está aquí esta noche con los brazos abiertos. No vino para condenar al mundo, porque ya el pecado había causado esa condena, esa separación. El hombre en el pecado, como dije, por mucho que se quiere esforzar para llegar a Dios, tiene que aceptar y permitir la intervención divina. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesita un Salvador, y por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso aceptó ese trato cruel, ese trato infrahumano. A Cristo lo escupieron, a Cristo lo desnudaron, a Cristo lo azotaron. Las mujeres que veían ese cuadro infrahumano lloraban, pero Él dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Él puso su rostro como un pedernal. Él vino a salvar al hombre, y Él sabía que para salvar al hombre tenía que pagar el precio, tenía que aceptar el escarnio, el vituperio, pero todo eso lo sufrió Cristo. Y en la cruz del Calvario abrió sus brazos voluntariamente, y el soldado romano traspasó su costado, y de su costado brotó agua y sangre. Agua para saciar la sed del hombre, y sangre para limpiar el pecado que nos tenía condenado. Este acto es digno de ser reconocido. Esto no es poca cosa, es grande. Vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquí hay un requisito básico. Y no solo requisitos, sino una claridad de ubicación que usted y yo, amigo y hermano, debemos tener clara, muy clara esta noche. Dice: el que en Él cree no es condenado. Ese creer no es un concepto, es un estilo de vida, es una forma de vivir. El que dice que cree en Dios debe guardar su palabra. El apóstol, creo que es Tito 2:11, porque muchas veces se nos tilda de que somos fanáticos, pero es la Biblia la que nos autoriza, es la Biblia la que habla. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el Señor allí en alabanzas al nombre del Señor. En la carta a Tito hay una escritura allí donde habla de que el hombre le niega al Señor con sus hechos. Tito 1:16 dice: ¿qué profesan? Conocer a Dios. Dice: pero con los hechos lo niegan. Dice: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El mundo en que vivimos se quiere esconder en una falsa y barata práctica religiosa, pero Dios es celoso. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Dios es santo. ¿Cuántos dicen conmigo? Dios es santo. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice que en su presencia no entrará ninguna cosa inmunda. Gloria al Señor. Eso no podemos dejarlo de predicar. El mundo hoy se ha arrodillado ante una práctica barata de una vida religiosa, pero la Biblia nos muestra un camino más excelente, una vida más excelente, porque el Dios que vino a buscar y a salvarnos es excelente. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y explica en qué consiste entonces la condenación. Dice el verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz. Mire qué paradoja. La luz es Cristo. Y Cristo vino a este mundo a eso, a acabar, a destruir las obras de las tinieblas. Pero la luz vino al mundo y los hombres desecharon la luz para esconderse en las tinieblas. Y Jesucristo dijo: si yo no hubiera venido y si no hubiera hecho entre ustedes obras que más nadie ha podido hacer, entonces ustedes fueran sin pecado. Ustedes no tuvieran un motivo para ser exhortados, para ser señalados. Pero la realidad es que Cristo vino y nos mostró un camino nuevo. Nos mostró un camino santo, nos mostró un camino excelente. Entonces la condenación consiste en eso, en que el hombre, pudiendo acercarse a la luz, ha preferido las tinieblas. Las tinieblas es tipo de pecado, es tipo de desobediencia, es tipo de maldad. El hombre hoy no quiere oír de Dios. Hoy mucha gente tiene el oído pesado. Lo de Dios le ofende, lo de Dios le estorba, lo de Dios, hermano, no le quiere prestar la debida atención. Pero bienaventurado aquel que abre el corazón y que abre el oído para que la palabra de Dios entre y sea glorificada en su vida. Esa expresión la dijo Cristo cuando un día le preguntaron a un hombre en medio de un ambiente tenso como el mismo ambiente que vivimos hoy. Porque hoy hay gente que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hoy hay gente que quiere desistir del buen camino, que quiere desistir de la buena enseñanza. Hoy hay gente que se quiere cansar de hacer lo bueno, y eso siempre ha sido así. Aún en el tiempo de Cristo hubo mucha gente que quiso disertar, y él un día le preguntó a uno de ellos: ¿y tú qué piensas? ¿También te quieres ir? Así le preguntó Cristo. Y ese caballero respondió y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Y cuando él habló de esa manera, el Señor le dijo: bienaventurado eres. Aquí está esa bienaventuranza esta noche, hermano. Bienaventurado el hombre y la mujer que en medio de este mundo malo abraza la luz de Cristo, abraza la verdad del Señor. Él nos aconseja, nos exhorta y nos estimula diciendo: compra la verdad y no la venda. No te dejes impresionar, no te dejes manipular. Hoy hay presiones alrededor nuestra, siempre las han existido. Pero hermano, lo maravilloso de este camino es que el que abra la puerta, el que abra su corazón, el que reciba la luz de Cristo, el que reciba esta salvación, no peleará la batalla solo. Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, hermano. Hay más fuerza en la iglesia que en el mundo. Hay más poder aquí que allá en ese mundo bajo. La condenación es eso. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice: porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Claro, por eso la persona se refugia en una religión barata. Por eso el que hace lo malo, hermano, no puede resistir aquí en la iglesia. No resiste la presencia de Dios, no resiste la verdad de la palabra, y se va y se busca una forma de vida religiosa. Y entonces se arrodilla ante una figura que lo llama Dios. Pero esa figura, aunque tenga ojos, no ve, y aunque tenga oídos, no oye, y aunque tenga boca, no habla. Y claro, la persona se arrodilla ante ese Dios que no ve, que no oye y que no habla. Y entonces se tranza con cualquier clase de vida que lleva, porque no hay nadie que le estorbe. Pero la victoria y la bendición de esta iglesia es que tiene un Dios que sí oye, un Dios que sí ve, un Dios que sí habla, un Dios que sí nos enseña. Y hoy es el día de la realidad. Hoy es el tiempo donde el hombre necesita definirse con convicción qué clase de enseñanza está escuchando y qué clase de Dios es el que va siguiendo. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia entonces de una manera particular muestra y enseña la ubicación que nosotros hoy debemos tener. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 5.
a partir del verso 11. Alabanzas al nombre del Señor. Mire cómo dice el Señor. Dice: no sea que esquimas al final. Hermano, al final del camino, el Señor ha hablado para el final del camino. Y a través del profeta dice que al final del camino se notará la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso Él dice: no te engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso tendrá que cosechar. Algunos se predican a sí mismos, algunos quieren vivir la vida a su manera, pero hermano, el dueño y el creador y el que tomó la iniciativa de este camino de salvación se llama Jesucristo, y Él tiene la autoridad para poner las condiciones. Y a manera de consejo nos exhorta, nos advierte. Mire, Proverbios 5:11 dice: esquimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: hermano, ya ese día será fatídico, ya será demasiado tarde. Pero hoy todavía estamos a tiempo. Es mejor llorar ahora, es mejor que se nos diga la verdad ahora. Si nos toca arrepentirnos, es mejor arrepentirnos ahora, es mejor tomar la decisión ahora. Alabanzas al Señor. Dice: y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. Dice: y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hay gente llena de rebeldía, hermano, con una mente contumaz, rebelde, y esa persona no resiste la palabra. A esa persona lo enfada la palabra. Pero hermano, el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Dice: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Dice: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El hombre tiene que enfrentarse a esa gran realidad, pero Dios no quiere que sea tarde. Por eso Él envía la palabra a tiempo. Y en esta noche está diciendo que no nos habla para condenarnos, nos habla para enseñarnos, nos habla para instruirnos, y nos habla porque quiere lo mejor para nosotros. No quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque hermano, lo que le espera a este mundo es algo terrible. El apóstol, hablando en la carta, en la segunda carta del apóstol Pedro, él muestra la realidad de lo que le espera a este pobre mundo. Y cuando hace un análisis de todo lo que le espera a este mundo, él dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Porque dice que ese día será un día de tiniebla, será un día abrasador, será un día de nublado, será un día de tormento. Dice: llorará allí el valiente, ni su plata ni su oro podrá librarlos el día que el Señor actúe. Ese día el hombre llorará. Que mirá, estos lugares se llenarán de gente que querrá venir para oír la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que ese día los jóvenes y las doncellas hermosas correrán de mar a mar con sed y hambre de oír la palabra de Dios, pero ya no encontrarán palabra del Señor. Pero en esta noche aquí hay abundancia de la palabra, y esta palabra tiene uno que la respalda. Esta palabra, cuando cae en la vida de alguien, lo cambia, lo libera, lo transforma y lo salva.